La paz de Dios, hermanos, a todos los que nos ven un saludo. En esta ocasión vamos a hacer un estudio bíblico acerca del capítulo 9 del libro de Daniel, y es conocido este pasaje como las 70 semanas de Daniel. Vamos a conocer esta porción de la Escritura, pero antes quiero hacer la aclaración de que esta profecía exclusivamente es para Israel, el pueblo de Daniel, y a Jerusalén, la santa ciudad. Es un error nosotros tratar de poner o colocar a la iglesia dentro de la semana 70 del libro de Daniel. No comprender este detalle tan importante acarrearía no solo errores teológicos o doctrinales, sino el apartamiento de la verdad misma. Daniel nunca oyó hablar de la iglesia, ni de su arrebatamiento, ni tampoco se le mencionó algo referente a la nueva Jerusalén, como se lo reveló al profeta Juan. Y el pretender, hermano o amigo que nos ve, insertar a la iglesia dentro de la profecía de la semana 70, pues como yo les decía, provocaría una innecesaria confusión. Dada esta aclaración, entonces vamos a empezar nuestro estudio, ya que en versículos anteriores, capítulos anteriores de la visión de Daniel, habíamos estado viendo a la luz de la Escritura que a Daniel se le habían revelado bastantes sueños, pero en esta ocasión él estaba preguntándose qué es lo que sucedería. Él, cuando recibe esta visión, él estaba cautivo en Babilonia, pero él se preguntaba qué iba a pasar. A él le interesaba qué iba a pasar con su pueblo, la santa ciudad. Eso era lo que le interesaba, le integraba a Daniel. Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar. Por esa razón hizo una confesión de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios, la restauración de la ciudad de Jerusalén. Pero recordemos que también que las dos visiones anteriores que Daniel había descrito en los capítulos 7 y 8, que eran eventos futuros revelados con las naciones gentiles. Pero a Daniel lo que le preocupaba nuevamente era esta parte. ¿Qué pasaría? Vamos a ver rápidamente en la Escritura, en el capítulo 9, versículo 21. Dice la Escritura así: aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios ciertamente envió a su ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, dice la Escritura, para decirle que su oración había sido escuchada y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, al santuario y el pueblo de Israel. Es interesante que en lo que acabamos de leer en este versículo 21, Gabriel llega a donde está Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Y esto parece una contradicción, porque ¿cuál sacrificio? Si ellos estaban exiliados ahí en Babilonia, no había un templo. Pero realmente lo que aquí había sucedido, ellos, a pesar de estar lejos de Jerusalén, ellos tenían la costumbre, como judíos piadosos, y usaban esas ocasiones, los horarios, para orar a su Dios pidiendo la restauración de todo esto. Daniel añoraba que el pueblo escogido por Dios nuevamente retomara los sacrificios de la tarde y de la mañana. Daniel iba a recibir en esta revelación sabiduría y entendimiento una vez más,
porque tal como lo dijo Gabriel, tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún en la vida del creyente, por más, quizá por más revelación, por más conocimiento que se tenga de la Escritura, siempre necesitamos la iluminación, la revelación que viene de parte de Dios para poder entender sus planes divinos. Vamos a ver el pasaje bíblico donde parte esta semana 70 la semana 70 del estudio de Daniel. Daniel capítulo 9, usted lo va a ver en pantalla, del versículo 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos cómo le he revelado a Daniel con estas palabras, y quizá pues no podamos descifrar, no podamos entender, pero precisamente por eso estamos en esta hora escudriñando la Escritura. Hay algo importante para el pueblo de Israel en esta profecía. Hay bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas. En primer lugar, debemos notar en este pasaje que acabamos de leer que Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones o acontecimientos que vendrán sobre Israel después de un periodo de 70 semanas, no antes, 70 semanas. Antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo de semanas, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Y yo la subrayé y dice la primera, para terminar la prevaricación. Prevaricación, esta palabra quiere decir delito, violación de la ley o transgresión. ¿Cuándo terminará la prevaricación? Recordemos, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel, del pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y lo que compete a todo este entorno. Con el regreso del Mesías se pondrá fin a la maldad. Ojo aquí, muchas veces confundimos que cuando Cristo venga es lo que está mencionado aquí. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se podría entender de la siguiente manera, o se podría dividir de la siguiente manera. La primera, que es en las nubes, ¿sí? Donde vendrá por su iglesia. Y al final de la semana 70, literalmente bajará hasta la tierra, ¿sí? Entonces, no vayamos a entender esta parte de que la prevaricación está cuando la iglesia termine. ¿Por qué? Seguirá habiendo delitos, seguirá habiendo violación de la ley, seguirá habiendo transgresión de todo lo que está en la palabra de Dios. Ahí no termina, terminará hasta que Cristo venga al final de la semana 70, o como nosotros le conocemos, la gran tribulación. Bien, con el regreso del Señor Jesús se pondrá fin a la maldad provocada por la influencia demoníaca en las personas de generación en generación. El resultado de la concupiscencia de las personas, la tendencia al mal o el pecado, eso es la concupiscencia. Y por la influencia también del mismo anticristo y el falso profeta en este periodo de la tribulación. Después nos dice este versículo:
poner fin al pecado. Yo le pregunto, ¿al día de hoy ha cesado el pecado? Todo lo contrario, ha aumentado. Y cuando la iglesia sea arrebatada, la maldad todavía se aumentará más. Esta sin duda es una meta anhelada por Dios para la nación de Israel y toda la humanidad. Cuando Jesús retorne a Israel, acabará realmente con el pecado. Y por eso vamos a considerar el libro de Apocalipsis en su capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, si Satanás va a ser atado y los demonios van a ser también lanzados, algunos al lago de fuego, entonces, ¿cómo podremos interpretar esta parte? Poner fin al pecado. Pues si él es una gran influencia para la humanidad hoy en día, ¿sí?, entonces de esta manera terminará el pecado. Expiar la iniquidad, dice, para restaurar completamente la relación de Israel con Dios, es necesario realizar un sacrificio que quite la división. El Señor Jesucristo no va a volver a entregar su vida. Él ya lo hizo una única vez por toda la humanidad, así como por el pueblo escogido. Pero sin embargo hay una separación entre ellos. Y lo que veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical son las profecías de Zacarías, y voy a retomar alguna de ellas en su capítulo 12, verso 10 al 11. Dice así el libro de Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Aquí, cuando dice expiar la iniquidad, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, ellos esperaban al Mesías. Cuando entra triunfante, ellos tienden sus ropas, tienden sus lienzos, tienden algunas palmas, dice la Escritura, para recibir a este rey, pero ellos pensaron que lo libertaría del yugo del Imperio Romano. Pero sin embargo, pues esto no se cumplió porque aún no era el tiempo. Ahora, expiar la iniquidad quiere decir, hermanos, que al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga, entonces le reconocerán. La profecía dice que posterior a esto que ellos le reconozcan, dice: yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Bien, vamos a ver las tres últimas bendiciones o acontecimientos que tienen que pasar antes de cumplir esta profecía, para traer la justicia perdurable, dice la Escritura. Jesús, viniendo a instaurar su gobierno de justicia para todos los pueblos desde Jerusalén, contrastando la injusticia actual que predomina en todos los tiempos de gobierno en toda la historia conocida: gobierno humano, el socialismo, comunismo, capitalismo, la monarquía, aristocracia, etc. Todos estos esquemas o tipos de gobierno han fallado en su totalidad y han sido injustos con los pueblos, con las naciones. Pero cuando Cristo se siente en el trono de David desde la capital Jerusalén, entonces
Él verdaderamente traerá justicia a todas las naciones. Posteriormente dice sellar la visión y la profecía. Esto ocurrirá cuando todas las profecías anunciadas desde hace miles de años por los profetas del Señor se hayan cumplido completamente, sin faltar ni siquiera una de ellas. Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha de cumplir al pie de la letra. Y por último dice este pasaje: ungir al Santo de los santos. Esta porción de la Escritura se refiere a reconocer la investidura del Mesías. Jesús vino como rey y juez de la nación de Israel cuando finalmente asuma su reinado por 1000 años desde Jerusalén. Este día Jesús se sentará en su trono. Fíjese qué dice el profeta Jeremías en su capítulo 3, verso 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Por qué? Porque va a haber una conversión multitudinaria, y en un solo día ellos reconocerán a quien traspasaron, al que negaron, al que vituperaron, y de esta manera el Señor dice que traerá gracia hacia con ellos y serán conversos, y entonces Él nuevamente establecerá una relación con su pueblo. Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones, 6 objetivos o propósitos de parte de Dios corresponden perfectamente con la oración que Daniel elevó antes, rogando por el perdón de los pecados de Israel y de su restauración. Debemos de tomar en cuenta qué pidió Daniel cuando abrió sus labios ante Dios. Él pidió la restauración, él pidió que él quería regresar a su tierra, y sin embargo le vino esta revelación, pero Daniel ya no lo pudo ver porque esto era para tiempos futuros. Desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad, y el pleno cumplimiento de esta profecía, tal como le fue explicada a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Por eso vamos a considerar la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 11, y leeré del versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y esto será un pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí el escritor, en este caso el apóstol Pablo, utiliza una figura literaria porque dice: luego todo Israel será salvo. Pero la figura literaria que él implanta aquí es una sinécdoque, una parte por el todo. No quiere decir que literalmente todo Israel será salvo, sino que dentro de los mismos judíos hay gente que se ha vuelto al camino de Satanás. Se ha ido atrás de la cábala, se ha ido detrás de lo oculto, y entonces pues ellos ciertamente no reconocerán al Mesías, ¿sí? Entonces esto es para los que en ese día reconozcan. Vamos a ver ahora la duración de las 70 semanas. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir esto que es un decreto. Dios ya tomó una decisión. No 71, no 69, no 80, 70 semanas están determinadas. La palabra en hebreo para semana quiere decir Shebuah, que significa literalmente un 7. Los judíos tenían un 7 de días, tenían un 7 de años. Para ellos les resulta muy familiar hablar de un periodo de Shebuas de años o Shebuas de semanas. Año sabático, conformado por 7 años. Dice Levítico 25 del 1 al 4. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Vamos a ver también cómo ellos consideraban la libertad de un esclavo en una semana de años. Cada 7 años y previa indemnización laboral por los servicios prestados. Éxodo 21 del 1 al 2 nos dice: estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo. 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Vamos a ver también y a considerar el servicio de Jacob por Raquel. El patriarca Jacob tuvo que servir a Labán, su suegro, una semana más de lo previsto para poder casarse con ella. Imagínense que hubiera sido una semana de días, ¿no? Trabaja una semana más y llévate a la siguiente hija. Pues qué fácil sería esto, pero no. Él tuvo que trabajar 7 años más por la hija que él deseaba. Génesis 29, 18 al 27. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. ¿Se dan cuenta? Cumple la semana de esta por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Entonces estamos viendo en síntesis que 70 semanas, como dice el libro de Daniel, por 7 años equivalen a 490 años. La profecía de la semana 70 nos está diciendo 490 años están determinados, están dictaminados para tu pueblo y tu santa ciudad. Años proféticos que Dios, hermanos, ya determinó. Vamos a ver la duración del año judío, porque también aquí la Escritura nos habla de ciertos periodos de tiempo, pero es un error también calcular años solares. Nosotros tenemos años solares de 365 días. La Biblia siempre utiliza el calendario judío para sus estudios y cómputo, y este calendario se compone de 12 meses de 30 días cada uno. Entonces, 12 meses por 30 días nos da un total de 360 días. Las naciones antiguas desconocían el calendario solar compuesto por 365.25 días como lo conocemos hoy. Pero Isaac Newton relata que todas las naciones, antes de llegar a conocer el calendario solar, contaban los meses por el transcurso de la luna. De esta manera realizaban su calendario para las cosechas. Contaban con 30 días por mes lunar y 12 meses lunares, lo que resulta en la división eclíptica de 360 grados. Bien, ya que hemos visto la duración de lo que representa
un año judío, un año profético de 360 días, entonces quizás surja una pregunta nueva. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas de Daniel? ¿O cuándo comenzaron esos primeros 49 años? ¿No? Recordemos después de la destrucción del primer templo, que se construyera Salomón, hijo de David, en Jerusalén. Había quedado completamente en ruinas ese templo, sin muros. Solo era una sombra de lo que había sido. El pueblo judío mientras se hallaba cautivo en Babilonia. A Daniel se le explicó que la orden y publicación del decreto para edificar y restaurar Jerusalén marcaría el inicio del cómputo para esta profecía. Aclaremos que en la historia de Israel han existido varias órdenes o decretos o edictos reales que podrían tomarse en cuenta para partir de el conteo. Estos son el decreto de Ciro, que lo encontramos en el libro de Esdras, en su capítulo 1, y este data en el año 539 a.C. Tenemos el decreto de Darío, que fue entre el año 519 y 518 a.C., lo encontramos en Esdras capítulo 5. El tercer decreto que encontramos en la escritura es el de Artajerjes, dado a Esdras en el capítulo 7, y este decreto data en el 457. Y el decreto también de Artajerjes, dado a Nehemías en el año 444 a.C. Tomando en cuenta estos 4 decretos, sin duda, lo más puntual para calcular esos 483 años o 63 semanas que habla el ángel Gabriel a Daniel, en la misma Biblia es la encargada, ¿sí?, de narrar este trascendental suceso. Cuando el rey Artajerjes, rey del imperio persa, dictó el profético decreto para la construcción de la ciudad en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 2, verso del 1 al 8. Por medio de la historia entonces conocemos que Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el año 464 antes de Cristo y gobernó hasta el 425. Bien, aquí ya tenemos el periodo de gobierno de Artajerjes, pero lo concerniente a nuestro estudio bíblico, textualmente anuncia la Biblia, dice, en el año 20 del reinado de Artajerjes, es decir, en el año 444 antes de Cristo fue promulgado el edicto real para proceder a la reconstrucción de Jerusalén y el templo. ¿De qué templo estamos hablando? El primer templo fue destruido, el que ya habíamos mencionado, cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Ahí invaden Jerusalén, la santa ciudad, y empiezan a destruir todo ese templo. Entonces, posteriormente, para hacer este conteo, a partir del edicto de Artajerjes en el año 444 a.C., hasta la construcción de este templo, que estamos hablando del segundo templo. Este segundo templo del que estamos hablando, estaba en pie en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El primer día del mes de Nisan determina el inicio del nuevo cómputo del año del reinado de los reyes y el comienzo de las festividades solemnes. El primero de Nisan marcaba casi siempre la fecha de ascensión al trono por parte de los monarcas, quienes eran posicionados en sus funciones reales en este término. Con este dato tenemos evidencia de que el decreto real fue emitido el primero de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, y que según el Observatorio Real de Greenwich, que calculó con exactitud esta fecha,
Esto ocurrió, hermanos, el 5 de marzo del año 444 a.C. De manera impresionante, la historia demuestra que el segundo templo judío tardó en construirse exactamente 49 años, es decir, 7 semanas. Dice Daniel 9:25, habrá 7 semanas, ¿sí? Y luego hace una coma y dice, y 62 semanas. Entonces, las primeras 7 semanas son estas, la construcción del segundo templo. Vamos a ver el fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en 2 bloques. Uno de 69 semanas y otro de 1 semana. A su vez, a la primera parte se divide también en 2 partes. En cuanto al primer periodo de 69 semanas que ya pasaron, equivaldría a 483 años proféticos y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, dada esta evidencia, ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para que el Nuevo Testamento nos da esta luz y nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda en este estudio. Sabemos que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio públicamente en el año, conforme a Lucas capítulo 3 verso del 1 al 2, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esta fecha sería el 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril. Pero ahora nos encontramos con un problema, porque desde el año 444 del edicto que fue promulgado por Artajerjes, cuando firmó este decreto, hasta el año 32, cuando murió Cristo, pasaron 477 años y no 483, que quiere decir 69 semanas de años. Ahora bien, debemos de tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días, como lo habíamos visto hace un rato, sino de 360 días. Comprobar esto es fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la expresión dice 42 meses y 1260 días. Si usted multiplica 1242 y 1200 nos va a dar 42 meses por 30 días, perdón, nos va a dar 1260 días. Ahora bien, si usa como equivalente Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos y los años serían de 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. Si este resultado lo dividimos por 360 días lunares, tendríamos 483 años, que son exactamente, ¿sí?, lo que Daniel había profetizado. A los pocos días de diferencia que se observan son los que hay desde el mes de Nisan a marzo, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua
del 32, de nuestra era. Así pues, la exactitud de la palabra es asombrosa. En este punto hemos de prestar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Dice, se quitará la vida al Mesías. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca un pacto sellado por la muerte, en este caso de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciada antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora bien, hemos visto cómo parte a partir de este decreto el conteo de las 70 semanas. Y hemos visto a dónde terminan las primeras 63 semanas. Hasta las 69 semanas. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué acontecimientos hay? ¿Por qué estamos esperando una semana? ¿Por qué estamos esperando 7 años? Si Cristo murió en el 32 después de Cristo, en la fecha históricamente hablando, entonces, ¿qué hay en la Escritura que va a pasar en todo ese tiempo? ¿Por qué paró? Daniel 9:26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre la semana 69 y la semana 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendría un príncipe. Para identificar de quién se trata es importante que veamos qué es lo que va a hacer. Dice que ese príncipe destruiría la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionado con el que debe ser el príncipe de ese imperio fue el mandato que decretó Tito. Por lo tanto, lo que Gabriel le dice a Daniel es que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con total exactitud. En cuanto a la destrucción de la ciudad y el santuario, se nos dice, su fin será con inundación. Esto se corresponde perfectamente con la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén cuando el general Tito la arrasó en el año 70 después de Cristo, cumpliendo con tal exactitud lo que el Señor Jesucristo había descrito en un sermón profético, que Jerusalén sería destruida por gentiles, dado en Lucas 21:24, que el templo quedaría desierto, Mateo 23:38, y que su destrucción sería tan terrible que no sería dejada piedra sobre piedra, Mateo 24:2. Luego añade, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede referirse al hecho que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este periodo se conoce como el tiempo de los gentiles. Jerusalén, el pueblo de Israel, mejor dicho, se encuentra en una persecución constante. El Evangelio según San Lucas en su capítulo 21-24 dice
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Según lo que hemos visto aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tendría lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasarían más de 30 años, por lo que si aún pasarían más de 30 años, por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo en el que tendría que ocurrir estas cosas, y que el Señor describió como el tiempo de los gentiles. Este tiempo durará con un dominio gentil sobre Israel y seguirá sufriendo hasta al final de la semana 70. Ahora bien, tal como explica el apóstol Pablo, su actitud de incredulidad en el presente ha abierto un paréntesis que ha servido para que puedan entrar los gentiles, que en este contexto hace referencia a la iglesia formada principalmente de gentiles. Pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, dice Romanos 11, 25 y 26. Y esto tendrá lugar durante el último periodo de 7 años que se corresponde con la semana 70 del año. Ahora sí, estamos esperando la semana 70, conocida como la Gran Tribulación. Daniel 9:27 dice: y por otra semana, o sea, la semana 70, la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se termine el tiempo de la plenitud de los gentiles, se cumplirá el comienzo de la última semana. ¿Cuándo termina el tiempo de la plenitud de los gentiles? En el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se termina cuando la iglesia cumpla la gran comisión, predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces vendrá el arrebatamiento, termina la plenitud de los gentiles y entonces sí, empieza la última semana. Pero esta semana queda dividida en 2 partes, como lo acabamos de leer. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Los 3 años y medio primeros de esta semana 70. El texto nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo, el líder mundial, confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra. Usted y yo podemos ver en los noticiarios cómo hay un ataque constante de los países palestinos, de los países que rodean a Israel, donde hay una guerra constante. Pero hasta ese periodo, los primeros 3 años y medio de la tribulación o de la semana 70, habrá paz en Jerusalén. Notemos que al comienzo de la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo describiríamos esta parte? Después de que se haga, y dice la Escritura, paz y seguridad, habrá una alianza entre naciones, entonces construirán el tercer templo, ellos aceptarán a este gobernante mundial como el Mesías, y entonces empezarán el sacrificio de la mañana y de la tarde. Después de esto,
a la mitad, en los primeros 3 años y medio, entonces dice que este personaje hará cesar el sacrificio. ¿Sí? Y entonces esto implica que la paz termina para el pueblo de Israel. Dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan al desierto. ¿Sí? Entonces, porque de ahí el anticristo se volteará ahora con el pueblo, contra el pueblo de Dios. Hoy día parece imposible pensar que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca. El tercer lugar más sagrado del Islam. Mahoma afirma haber ascendido al cielo desde ahí. Y ahora bien, pensar que los judíos pueden quitar ese lugar sagrado a los musulmanes resulta imposible. Recordemos que en la actualidad hay alrededor de 1.800 millones de personas que profesan la religión musulmana en el mundo, el 25% de la población mundial, frente a los 14 millones de judíos repartidos en todo el mundo. En estas circunstancias es difícil saber cómo ese príncipe que ha de venir conseguirá convencer a los musulmanes para que ceda el lugar que actualmente ocupa la cúpula de la roca para sus odiados vecinos judíos y ahí construir el templo. En todo caso, parece que confirmará este pacto con muchos, lo que parece apuntar a que tratará no solo con judíos y musulmanes, sino también con otras muchas naciones. Los 3 años y medio últimos, al comenzar la segunda parte de la última semana, este príncipe que ha de venir no se conformará solo con destruir o disfrutar de la fama, ¿sí?, que le proporcionarán sus grandes logros políticos, sino que asumirá también el poder religioso. Para ello hará cesar los sacrificios en el templo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y también obligará al mundo que le adore a él como si fuera Dios. Y esto fue anunciado por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ocurrirá no al principio de la tribulación, sino en la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio. Recordemos que el libro de Apocalipsis se refiere a estos 2 periodos como 42 meses, 1260 días, y también Daniel lo describe como tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir manifestará su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político que conseguirá acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona. El Apocalipsis se nos dice que un falso profeta levantará una imagen para honrar a ese gobernante y que todo el mundo será obligado a adorarlo bajo la pena de muerte. Apocalipsis 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandado a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni vender, sino el que tuviese la marca con o el nombre de la bestia o el número de su nombre. También
Durante este periodo, ese príncipe desencadenará una persecución universal contra el pueblo judío. Fijémonos en lo que dice a continuación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, puesto que la palabra traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas. Que este texto puede ser leído también de la siguiente manera: después con las alas de las abominaciones vendrá el desolador, o la desolación. La idea en todo caso es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permitirá que este siniestro personaje pueda hacer su aparición sin oposición, pero notemos que su propósito final será el de desolar a este mundo. Todo esto durará hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde con lo que el ángel Gabriel le había anunciado a Daniel que ocurriría al final de las 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto ocurrirá en la segunda venida del Hijo de Dios, cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruye con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, poniendo así fin a la rebelión e iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre la tierra. En un sentido práctico, este conocimiento debe ayudarnos a comprender la importancia de los eventos que tienen lugar en nuestro mundo a medida que nos vamos acercando rápidamente hacia el desenlace de esta era. Debe dar además un sentido de urgencia a nuestro esfuerzo por completar la tarea inconclusa de alcanzar a los perdidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos, hermanos, futuramente hablando de temas que quizá no se tocan mucho, pero vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para poder hablar de todos ellos. Yo agradezco a todos ustedes que hayan estado en este estudio bíblico. Lo pueden compartir, lo pueden reproducir cuando ustedes quieran, y de esta manera vamos a seguir, hermanos, trabajando para la obra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos y un placer estar con ustedes de manera virtual. Dios les bendiga.